Buenos días Tegucigalpa, buenos días Comayagüela, buenos días San Pedro Sula, Olancho, Choluteca, Santa Rosa de Ocopan, donde sea que esto nos está viendo esta mañana. Hoy es ya viernes 14 de agosto del año 2026, así que se nos está ya, bueno, ya acabó, se acabó esta semana y estamos a las puertas del fin de semana, la segunda mitad de agosto que comienza a partir de mañana. Hay una noticia que ha circulado en las últimas semanas y esto nos ha llamado mucho la atención, las imágenes de los juicios múltiples o colectivos en El Salvador. Honduras conoce bien el costo de una justicia que no logra desarticular completamente las redes criminales. Con frecuencia se capturan siempre al ejecutor de los hechos criminales, que el extorsionador, el sicario, pero permanece siempre intacto quienes dan las órdenes administrativas, la extorsión y controlan los territorios. Durante años la discusión sobre seguridad se ha concentrado en operativos. Hemos visto imágenes de capturados, la sociedad pide penas más severas y las autoridades responden siempre, o la mayoría de las veces, con estado de excepción, pero el problema comienza después cuando esas capturas deben convertirse en sentencias judiciales y no siempre se cuenta con los recursos para poder lograrlo. Eso parece estar cambiando en El Salvador, tiene otras consecuencias. El Salvador enfrenta ahora ese desafío. La reducción de la violencia ya dio resultados de legitimidad, pero esas capturas tienen que llevarse a sentencia, ¿no? Y es lo que está ocurriendo ahora, es lo que vamos a hablar en este programa. Nos van a acompañar dos invitados con quien conversaremos, con Luis Amaya desde El Salvador y Andrés Pavón aquí en Honduras, sobre qué quieren decir estos juicios colectivos que estamos viendo en El Salvador, qué respuesta están dando a la problemática de seguridad, son realmente factibles, qué problemas van a abrirse también a partir de ahí, las garantías. Me interesa sobre todo qué garantías procesales tienen los imputados para poder saber que la individualización de las penas van ahí o ya pasamos esa etapa en nuestro derecho penal. De eso vamos a hablar el día de hoy, los juicios colectivos de El Salvador como segunda parte del plan Bukele, qué implicaciones tiene y cómo eso puede también repercutir en la forma de llevar la justicia en nuestros países. Así que esto es Más Conscientes, quédese con nosotros, vámonos a más contexto. El Salvador ha comenzado a convertir la fase de capturas masivas del régimen de excepción en una nueva etapa, los juicios colectivos. Desde diciembre del año 2025, tribunales contra el crimen organizado procesan simultáneamente a decenas, centenares y en algunos expedientes miles de personas acusadas de pertenecer a la MS-13 o al Barrio 18. La Fiscalía sostiene que este modelo permite juzgar a las pandillas como estructuras jerárquicas, reunir pruebas comunes y establecer responsabilidades que antes quedaban dispersas en miles de expedientes. También busca evitar que un sistema judicial saturado colapse frente a más de 92,000 capturas realizadas desde marzo del año 2022. Las reglas fueron introducidas en 2023 y ampliadas en 2025. La Fiscalía puede agrupar a los acusados por organizaciones, clica, territorio o posición jerárquica, presentar acusaciones parciales e incorporar nuevos imputados a una audiencia que permanece abierta mientras existan miembros pendientes de juzgamiento. La legislación contempla procesos prolongados y nuevas ampliaciones para investigar. El ejemplo más importante es el proceso iniciado en abril contra 486 presuntos cabecillas de la MS-13, incluidos integrantes de la Ranfla Nacional. La audiencia terminó en julio con 485 acusados. La Fiscalía presentó 14,420 imputaciones, 625 grabaciones y pruebas relacionadas con 444 homicidios que dejaron 485 víctimas. El fallo permanece pendiente. El procedimiento ofrece una ventaja evidente:
pueden reconstruir cómo una orden descendía desde la cúpula hasta los ejecutores y atribuir responsabilidades a quienes dirigían la violencia sin cometer personalmente cada crimen. Sin embargo, ese mismo diseño abre el riesgo de convertir la pertenencia colectiva en sustituto de la culpabilidad individual. Investigaciones periodísticas y organizaciones de derechos humanos señalan que numerosas acusaciones dependen de fichas policiales difíciles de verificar, denuncias anónimas, testimonios de agentes o identificaciones realizadas mediante fotografías. Defensores también denuncian, además, acceso tardío o incompleto a los expedientes, poco tiempo para preparar cada caso y audiencias celebradas bajo reserva. El juicio conjunto no es incompatible con la justicia. El problema aparece cuando la prueba contra la organización sirve para condenar automáticamente a todos sus integrantes. Debe demostrarse persona por persona qué hizo el acusado. Sin esa individualización, la justicia colectiva se convierte en una condena colectiva. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Este tema de los juicios colectivos en El Salvador es un tema que nos debe llamar la atención más allá del espectáculo y las imágenes que podamos traer, porque tiene repercusiones en el país. No es la primera vez que ocurre, ya en nuestro país han ocurrido juicios colectivos o juicios masivos de esa manera. El caso que recuerdo particularmente, y porque estuve trabajando directamente en una investigación, tengo un documental que publiqué en el año 2008 sobre la masacre de la Granja Penal del Porvenir. Se llama precisamente El Porvenir, puede buscarlo usted en YouTube, se encuentra en línea. Y ahí hubo una condena de hasta 1000 años de cárcel a los imputados, que incluían autoridades penitenciarias, incluía incluso el director del centro penal y también rondines o presos comunes que formaron parte en ese momento de la masacre de 69 personas. Fue un juicio colectivo, pero el reto a nivel jurídico que llevó este caso, del Porvenir particularmente, es que la fiscalía, las autoridades, los tribunales tenían que individualizar la pena, porque el derecho penal al final es personalísimo. O sea, si usted está siendo procesado por un delito, usted no puede ser procesado por el delito de todos, sino que tiene que mostrarle específicamente, a lo menos en el derecho hondureño, qué delito cometió usted para poder llevarlo a los tribunales y poder llevarlo a una condena. Fue un proceso que es de estudio en las academias de derecho, por lo complicado que fue ese proceso, que terminó aproximadamente en el año 2008, con repercusiones hasta el año 2011-2012. La fiscalía tiene que probar qué persona disparó qué arma, qué persona utilizó qué arma blanca para matar a qué persona. Puede usted imaginarse lo complicado de ese crucigrama, ese rompecabezas que fue ese proceso. Parto de esta larga introducción para decir que el caso de los juicios políticos, de los juicios colectivos de El Salvador me llama la atención, porque yo no sé aquí en este caso hasta dónde es posible comprobar a proceso de 485 personas quién cometió qué delito, o si eso ya no importa. Para poder hablar sobre eso, tenemos como invitados, desde El Salvador se conecta vía Zoom Luis Enrique Amaya. Él es consultor internacional e investigador salvadoreño especializado en seguridad ciudadana, políticas públicas, prevención de la violencia y crimen organizado. Con más de 15 años de experiencia, ha trabajado para el Banco Interamericano de Desarrollo, Naciones Unidas y la Unión Europea, y ha publicado estudios sobre pandillas, extorsión y crimen organizado. También aquí en el estudio nos acompaña Andrés Pavón Murillo. Él es histórico, defensor de los derechos humanos, expresidente del Comité Hondureño del CODE, Comité Hondureño de los Derechos Humanos, y también ex embajador de Honduras en Cuba. Así que damos la bienvenida. Don Andrés, buenos días. Óscar, un placer estar con usted y, bueno, compartir con el hermano Luis Amaya en El Salvador. Y buenos días, Luis. Está conectado ya vía Zoom. Buenos días. Hola, muy buenos días. Es un placer estar con ustedes acá. Solo quiero confirmar que me están escuchando bien.
Estamos escuchándole bien, Luis. Gracias por compartir, por estar con nosotros. Vamos a Muchísimas comenzar. gracias, a sus órdenes. Vamos a comenzar con usted, Andrés, un poco definiendo el contexto en el que llegan estos juicios políticos. Queremos entenderlos aquí en Honduras. ¿Cuál ha sido la estructura con la cual se han conformado estos juicios? ¿Es algo nuevo en El Salvador o es algo que ya había ocurrido antes y simplemente no le habíamos prestado atención? No, a ver, los juicios masivos en El Salvador, por lo menos en la versión o en el formato que estamos viendo, es algo nuevo, ¿verdad? Repito, al menos en este formato, en este, digamos, estilo. Y creo que la explicación de la ocurrencia de este formato, digamos, de juicios masivos, deriva precisamente como lo presentaban justamente al inicio, en la introducción de esta entrevista, se deriva, me parece a mí, de las capturas masivas ocurridas desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022. De modo tal que a mí me parece consecuencia lógica, voy a decir, que si ha habido una cantidad muy grande de capturas, es decir, si hay capturas masivas, ahora se requieran juicios masivos. Esto lo hemos sabido, digamos, siempre. En la medida en que se incrementa el número de capturas en cualquier contexto, se termina ejerciendo presionando al sistema de justicia penal, porque tiene necesidad ahora de procesar, juzgar a esa cantidad de personas que se está capturando. Entonces, ahora mismo creo yo que este formato de juicios masivos con esta manera, que por ejemplo el fiscal general de la República de El Salvador ha estimado en 600 juicios masivos, serán necesarios, dice él, un estimado de 600 juicios masivos o colectivos para poder procesar a las más o menos 92,000 personas que se han capturado según los registros oficiales. Entre paréntesis, vale la pena mencionar que estos datos, por ejemplo, el del número de capturas, es imposible verificar por otros medios. Confiamos, digamos, o estamos obligados a confiar en la información que nos comparte el Ejecutivo a través de redes sociales o de medios de comunicación, muchos de ellos oficialistas, pero no hay forma de solicitar datos administrativos o acceso a información pública para confirmar o contrastar estos datos, ni siquiera el dato de la cantidad de personas capturadas, que anda entre 91 o 92,000 personas. Bueno, cerrado el paréntesis con respecto a la dificultad de acceso a información pública, repito, el fiscal general argumenta que para procesar a estas cerca de 91 o 92,000 personas capturadas se van a requerir alrededor de 600 juicios masivos. Repito, este formato, ¿verdad?, de estos juicios masivos en la actualidad no creo que tuviese precedentes, por lo menos no cercanos, y ciertamente se debe a esa cantidad tan grande de capturas masivas. Pero ¿cómo se dan estos juicios masivos específicamente? Me interesa conocer, por ejemplo, porque yo estaba viendo los requerimientos, ahí está hablando de 480 víctimas, por ejemplo, ¿no? A los 600 procesados se les acusa a cada uno de todas esas muertes. ¿Cómo se explica el delito para cada una de esas personas? Una vez más, lo que sabemos, lo sabemos fundamentalmente por declaraciones en medios de comunicación. Desde el inicio del régimen de excepción, el gobierno de El Salvador estableció reserva sobre todos los juicios, los procesos judiciales ocurridos en el marco del régimen de excepción, de modo tal que no hay forma de contrastar esta información. O sea, si usted quiere saber con detalle cómo ocurre el proceso judicial, el acto de juzgar, digamos, en estos juicios masivos no hay manera de tener información detallada al respecto. Lo que yo puedo comentar o analizar es a partir de lo que se recoge a través de medios de comunicación. Por ejemplo, lo que entendemos es que se atribuye la responsabilidad de un grupo de delitos a todo el grupo. En otras palabras, se ha digamos, apartado el sistema de justicia penal salvadoreño del principio de individualización de la responsabilidad penal.
lo que se está haciendo es colectivizar la responsabilidad penal. En tal sentido, de la totalidad de delitos, del grupo de delitos que se acuse a un grupo, de esa cantidad de delitos se acusa a todos los miembros de este grupo, a todas las personas que forman parte de este juicio colectivo. No se busca en ningún caso, hasta donde entendemos, pero repito, no hay forma de contrastar o conocer con más minucia estas condiciones y estas consideraciones. Bueno, entendemos que no se busca lo que se busca en todos los casos en los que incluso se entiende que hay un delito cometido por un grupo, que es identificar cuál ha sido la contribución individual de cada persona a ese delito cometido por un grupo. En este caso se acusa en términos generales a la totalidad del grupo. Y luego van apareciendo cosas que no tenemos, que generan preocupación y que de verdad no tenemos conocimiento en detalle. Le pongo 2 o 3 ejemplos. Por ejemplo, desde abril de este año en El Salvador está habilitada la cadena perpetua, ¿verdad? Entonces, en algunos casos se está solicitando para estos juicios, o en el marco de estos juicios, cadena perpetua. Algo que no podría ocurrir porque muchas de estas personas son personas que están detenidas desde antes de ese momento, desde antes de abril de este año, y además que están siendo juzgados por delitos o por hechos cometidos mucho antes. Con lo cual, esto supondría una lógica retroactiva de cambios en el código penal. Sí. Esto es algo que se está solicitando. ¿Qué tanto se va a poder cumplir? No lo sabemos. O sea, en general El Salvador ya no se rige tanto, creo yo, por el principio de la legalidad, sino por el principio de la autoridad. Ajá. Una autoridad que descansa en una persona, que es la persona del presidente Bukele. Es él y su autoridad el que tiene mucho más peso que los marcos legales, me parece a mí. Bien, para ampliar para nuestra audiencia, que no son abogados en muchos casos, el principio de retroactividad de la ley indica que una persona no puede, la ley no puede ser retroactiva, no puede crearse una ley hoy para juzgar a una persona por algo que cometió ayer, ¿no? Excepto cuando esa retroactividad se aplica cuando favorece al reo, porque el derecho busca al final también garantizar ciertos derechos de la persona, ¿no? Y por otro lado también la individualización de la pena indica que una persona no puede ser juzgada por lo colectivo, sino que hay que llevar la individualización. ¿Qué hizo cada quien? Como el caso que partimos esta mañana, con el caso del Porvenir, fue necesario que se individualizara la participación de cada uno de los imputados en la muerte de esas 79 personas. ¿Qué nos dice esto del momento actual del derecho? Porque esto está pasando en El Salvador, pero está abriendo un precedente para toda la región, ¿no? Que ya la retroactividad pueda ponerse en duda, este principio que tiene cientos de años de estar firme dentro del derecho, pero también que la individualización ya no sea tampoco necesaria. Sí, interesante como lo plantea Luis. Es que el tema de Bukele también es una moda. Y esa moda puede tener su influencia, claro, hacia nuestros países, tal como usted lo está planteando en el marco de una preocupación que nos estaría generando. Porque esto viene a romper las utopías del derecho. Cuando nosotros hablamos de las utopías, es que desde el derecho nosotros buscamos a veces la construcción de una sociedad ideal, en donde el Estado sea precisamente el garante de la universalidad de los derechos de todos los ciudadanos. Y aquí hablamos de normas de control constitucional, pero también hay normas de control convencional de las cuales El Salvador también está sujeto a acatarlas. Fíjese que llama poderosamente la atención cuando se habla de este principio de la retroactividad. La retroactividad de la ley solo no es posible que venga a afectar al reo. Si hay una ley nueva que pasa a formar parte del derecho positivo, retroactivamente solo para favorecer al reo, pero no para perjudicarlo. O sea, si el derecho quiere cambiar y poner sentencia de cadena perpetua, parte de los delitos que se comienzan desde allá para adelante. Efectivamente, ¿no? Y por otro lado, la individualización de la pena requiere del talento de la investigación por parte de los entes fiscales en el desarrollo del proceso.
Y este proceso tiene una serie de garantías que nosotros las conocemos como las garantías del debido proceso, que están en el marco de la ley salvadoreña, de la ley hondureña, pero también en el marco de la convencionalidad. Entonces aquí hay normas de control que nos vienen a indicar que la presunción de inocencia es fundamental en el momento de que se está conociendo la situación de un imputado de un supuesto delito. Pero saliéndonos un poco de toda esta parte utópica que nos genera a nosotros el derecho, tampoco podríamos considerar que el derecho salvadoreño es distópico, ¿va? Porque en realidad lo que están haciendo es quedar bien con un alto sector de la población que por ahora se siente amenazado y afectado con las conductas criminales históricas que se han estado generando en el país. Y entonces puede ser entonces un retroceso. Podríamos verlo como distopía en ese sentido, pero no. No va contra las normas utópicas del derecho, es lo que yo entiendo, en el sentido de que viene a estimular el deseo de justicia de alguna gente que vivió mucho tiempo sumida en la impunidad. Y el otro aspecto del Salvador es su condena histórica de la juventud. Yo he estado observando videos, he estado leyendo libros sobre la situación del conflicto armado en El Salvador y me doy cuenta que eran jóvenes. Algunos se ingresaron a estos movimientos guerrilleros a la edad de 13 años, de 11 años. Se incorporaron a raíz del desplazamiento histórico que sufrían las comunidades, que sufrían las familias en las comunidades, y de esa comandantes guerrilleros de 20 años, de 18 años. Y entonces nos mirábamos que sus familias también eran objeto de agresión por parte de estas políticas públicas del Estado que iban contra los derechos humanos. Pasamos a la etapa de paz y nos encontramos con estos nuevos grupos, ¿no? Ya los grupos que se fueron creando al margen de la sociedad y que empezaron también como jóvenes a tratar de asumir una identidad propia, rompiendo todas las reglas del derecho, violentando los derechos de los demás. Y en el marco de eso, me parece que el sistema, de alguna manera, sus instituciones del Estado, fueron atrapadas por esta modalidad de criminalidad que de alguna forma se volvieron cómplices, se volvieron socios y se volvieron coactivos en la participación del delito, al grado de construir miedo, ¿verdad? Miedos entre toda la población por los índices y los indicadores de violencia que en El Salvador, creo, llegaron a superar 60 homicidios por cada 100.000 habitantes y eso es grave. Ahora de nuevo nos miramos nosotros en esos videos, es la juventud. Entonces me parece que en El Salvador hay un conflicto generacional. Hay un conflicto que hay algunos, en este caso, como dijo Luis, es una política del presidente, es una autoridad que la ley de alguna manera, cuando le incomoda, le acomoda a sus intereses y pasa a formar parte del derecho positivo. Y hay que resuelvan los demás, ¿no? Hay que resuelvan los defensores de derechos humanos, hay que resuelvan los organismos de derechos humanos. Y si de afuera alguien quiere intervenir, no hay forma tampoco. No hay forma. No hay forma tampoco. Vámonos a una pausa al regresar, porque el 14 de julio se terminó el juicio contra 485 cabecillas, decía el informe de la Fiscalía, cabecillas de la Mara Salvatrucha 13. La Fiscalía presentó 14.400 imputaciones por delitos atribuidos a esa estructura entre el 2012 y 2022. Documentó 444 homicidios con 485 víctimas e incorporó 625 audios. ¿Es posible llevar una defensa para un caso de esta magnitud? ¿No? Vamos a ver también qué nos dice de cómo funciona la Mara Salvatrucha o cómo funcionaba la Mara Salvatrucha en El Salvador partiendo de estos casos. Ya regresamos. Para reducir la mora quirúrgica, lo que necesitamos es la construcción, reconstrucción de los quirófanos.
Hoy estamos viendo que en poco tiempo vamos a tener 30 quirófanos funcional. La mora quirúrgica va a ser una historia. En poco tiempo estamos viendo cambios reales. El gobierno de Papi a la orden, de la mano de este Congreso Nacional, seguimos trabajando para que la gente en los hospitales pueda ser operada de manera inmediata. Avanzamos en el tema de mora quirúrgica. Este Congreso no le va a fallar a la salud de Honduras. Este sábado en Stories a las 7 de la noche les voy a presentar a una de las familias más hermosas que hemos conocido aquí en Stories. Les voy a presentar a Yajaira, a Lázaro y a Eleazar. Eleazar es un niño con síndrome de Down que ha venido a cambiar la vida de sus padres, quienes a raíz del nacimiento de Eleazar impulsaron la asociación Dejando Huellas. Les vamos a contar todas las maravillas de esta asociación en pro de las familias con niños con síndrome de Down. Los espero a las 7 de la noche. Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos analizando el fenómeno político, social, judicial, que son los juicios múltiples en El Salvador que he estado llevando. Recién ahorita en el mes de julio terminó uno muy grande contra 485 presuntos cabecillas de la Mara Salvatrucha en El Salvador. Nos acompañan Andrés Pavón, expresidente del Comité Hondureño de los Derechos Humanos, de Defensa de los Derechos Humanos, y también ex embajador de Honduras en Cuba. Y también nos acompaña Luis Enrique Amaya, consultor internacional e investigador salvadoreño especializado en temas de seguridad ciudadana. Luis, por lo que has cubierto de este caso, ¿no? De estos procesos en El Salvador, ¿qué nos dice de cómo funcionaba la Mara Salvatrucha en El Salvador basado en lo que revelan estas investigaciones? Lo que es público, porque sabemos también que hay mucha información reservada. Sí, la gran mayoría de información es reservada, ¿verdad? Y sobre todo aquello que concierne a la manera en la que se están conduciendo estos procesos masivos. Mucha de la información que tenemos sobre las maras, y me gustaba como lo decía usted, que eran, porque yo pienso que esa es la conjugación correcta en pasado. Las maras en El Salvador, a mi modo de ver, prácticamente ya no existen. Eso es algo del pasado. Están desarticuladas. Yo he dicho en varias oportunidades que es probable que existan todavía mareros, en el sentido de que algún individuo o varios perdón, pueden identificarse todavía como miembros de estos grupos. Quizás alguna persona en lo individual todavía estará suelta. El mismo gobierno reconoce que puede ser así, pero una cosa es que existan mareros y otra cosa es que existan maras, ¿verdad? Y yo pienso que quizás mareros puede existir, repito, pero maras ya no, están fundamentalmente desarticuladas. Entonces, cuando hablamos de estos grupos, hablamos de un fenómeno que quedó en el pasado, ¿verdad? Ciertamente estos eran grupos jerárquicos. A mi modo de ver, habían muchas similitudes entre estos dos, que en realidad en El Salvador se hicieron tres, porque el barrio 18, en el caso salvadoreño, se dividió. Hubo un conflicto, una lucha interna en el barrio 18 y se separaron en dos facciones, la 18 sureños y la 18 revolucionarios. Eso hizo que en la última etapa de las maras,
hubiesen tres, ¿verdad? Es decir, la MS-13 y las dos facciones del barrio 18. Yo siempre pensé, a partir de todo el trabajo de campo que hicimos, que estos grupos tenían muchas más similitudes que diferencias. Habían personas que intentaban encontrar grandes diferencias entre estas dos agrupaciones, y a mí me pareció siempre que eran más similares que distintas. Tenían una estructura jerárquica, una cobertura territorial muy importante, había pandillas en muchos lugares, una concentración fundamentalmente urbana, aunque en parte también había presencia rural, pero era fundamental y esencialmente urbano este fenómeno. Repito, con estructura jerárquica, cobertura, intereses que fueron evolucionando, de intereses eminentemente sociales, de presencia y prestigio y reconocimiento social, ¿verdad? Es decir, un elemento muy identitario. Eventualmente fueron desarrollando otros intereses en clave económica, en clave, digamos, de lucro económico, y en un cierto momento incluso intereses políticos en el sentido de influir en la actividad política y en la toma de decisiones por parte de partidos políticos y de funcionarios de gobierno. Esto significa que eran grupos que podíamos calificar sin problema de crimen organizado, pero sin querer con esto compararlos con otros grupos de crimen organizado importantes en el mundo, como las tríadas chinas o la mafia rusa o los carteles mexicanos o colombianos, sin necesariamente llegar a esos niveles, porque tampoco llegaban a esos niveles. Sí podíamos calificarlos de un crimen organizado, digamos, en desarrollo o en proceso de evolución. Era más rudimentario, me parece a mí, más rudimentario el nivel de desarrollo que tenían estas agrupaciones desde el punto de vista de la categoría de crimen organizado. Era más sencillo, menos sofisticado en términos de poder de fuego, en términos de poder económico, en términos de influencia política, aunque de pronto podía haber, repito, algún interés, no tenían la influencia política que han tenido otras agrupaciones de otras latitudes. Entonces era, pienso yo, crimen organizado, pero con un nivel bastante rudimentario, que eso, por cierto, explica, a mi modo de ver, que una medida tan rudimentaria también como la de meter los presos a todos, ¿verdad? Es decir, es una idea que francamente es una idea bastante sencilla, bastante simple, ¿verdad? Luego su operativización no es fácil, ¿eh? O sea, implementar esto no es sencillo, y tampoco quiero sonar reduccionista o que está, digamos, perdiendo de vista la complejidad que tiene implementar una idea tan sencilla como esta. Pero vaya, esto explicaría que una idea como esta haya tenido el éxito que ha tenido, y siempre pongo el ejemplo de, recuerden ustedes, en el contexto del régimen de excepción, que ha habido unas capturas tan masivas, unas capturas tan numerosas. Piensen ustedes en cuántas ocasiones hubo en las que hubo enfrentamiento entre policías o militares y miembros de pandillas. En cuántas ocasiones hubo enfrentamientos armados en donde se mostrara el poder de fuego de estos grupos, y no podrán ustedes mencionar un caso que valga la pena recordar, ¿verdad? Basta con conocer la experiencia de México, y si ustedes recuerdan el caso de Culiacán, Culiacanazo, ¿no? En donde los grupos de crimen organizado básicamente se enfrentaron al mismo nivel del ejército mexicano, ¿verdad? Con una capacidad de fuego y una capacidad bélica muy importante. En el caso de las pandillas salvadoreñas, no llegaron a ver ustedes nunca un caso digno de ser mencionado en este sentido, lo cual habla, pienso yo, del nivel, digamos, tan básico que tenían en esa línea, por lo menos. Repito, eran grupos de crimen organizado, sin duda, que afectaron muchísimo a la población, y con buenas razones la población llegó a tener temor en un momento y desprecio ahora, o por lo menos el desprecio ahora y el rechazo se expresa con más libertad, ¿verdad? Causaron un daño tremendo que muchos nos preocupamos por documentar. Pero ciertamente no eran grupos de crimen organizado al nivel de las grandes agrupaciones que son reconocidas en el mundo. Y dentro de esta estructura de los juicios colectivos, Luis, ¿puede uno de estos 485 imputados ser juzgado por lo que cometieron los otros compañeros de esa estructura?
obviamente lo que está ocurriendo aquí es que se les ha puesto a todos en una sola olla, ¿no? Y a todos se les ha puesto todos los culpados de todos los delitos que cometieron como colectivo. ¿Es así como está llevándose? Pues esto es lo que entendemos. Repito que no tenemos acceso a los procesos como para poder contrastar y verificar la información, pero lo que entendemos a partir de las declaraciones de los funcionarios de gobierno es que sí, que lo que se está siguiendo es una lógica, repito, de colectivizar la responsabilidad penal. En otras palabras, hay, por decir cualquier cosa, hay 15 delitos que se atribuyen a un grupo y esos 15 delitos se consideran responsabilidad de todos los que están siendo juzgados. Ya no importa quién apretó el gatillo o quién ordenó esa muerte, todos son culpables de todos los delitos. ¿Cómo queda el derecho? Ya no importa quién hizo qué, ¿verdad? ¿Cómo queda la defensa acá? ¿Qué función cumple una defensa? ¿Es posible la defensa procesar estos 1.420 audios que supuestamente están ahí, toda esta cantidad de testigos protegidos que aparecen también en este proceso? Sí, es normal que se asuman algunos mecanismos de defensa y que aparezcan defensores. Y estos mecanismos que pueden estar fundamentados en la Constitución de la República pueden llegar a ser recursos, ¿no? Tanto de amparo, recursos de inconstitucionalidad, e incluso el mismo habeas corpus, pero sin vinculándolos con las normas de control convencional, lo que viene a generar es un proceso de documentación que tarde o temprano se va a destapar. Tarde o temprano va a tener el efecto que por ahora quizás se le está negando por el control de la institucionalidad que tiene la autoridad central, en este caso el presidente de la República, porque si bien nos hemos separado del miedo que tenía la población frente a estas estructuras organizadas, ese miedo, ese terror que generaban en los barrios donde ellos tenían el control territorial, ahora ese miedo también viene de la autoridad central hacia la función pública. Nos vamos a encontrar con jueces temerosos de poder actuar en razón de los controles que le da la Constitución de la República y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y ese temor lo va a llevar a tener una política judicial poco transparente, una política judicial que no responde, como yo le dije anteriormente, a esa utopía que nos ha vendido históricamente el derecho, porque el derecho ha sido evolutivo, orientado a garantizar cada vez más derechos y garantías y principios que vienen a proteger al ser humano como el centro de la sociedad o del mismo Estado. En este caso, entiendo que el presidente Bukele ha tomado a las víctimas como el centro de sus políticas públicas, ¿va? Y el centro mismo del derecho. Pero esto es más amplio, va más allá de las víctimas, porque los imputados también tienen igualdad de derechos en el marco de, por ejemplo, la individualización de la pena, también la presunción de inocencia, y el uso de los medios probatorios que lo puedan vincular de manera directa en un hecho por el cual se le está investigando. Son situaciones bastante complejas que por ahora, pues me parece que aparte de que Bukele vende su política como la perfección para poder reducir el delito, también los investigadores están viendo esta política como ensayos que le van a permitir, digamos, abonar a las doctrinas y a las teorías que en materia de derechos se generan, sobre todo en América Latina. Vámonos a una pausa, don Andrés. Al regresar me interesa que conversemos un poco cómo queda el tema de los derechos humanos en esta nueva realidad. No, muchas personas afirman que los derechos humanos son creados y sostenidos para defender precisamente a los delincuentes que están aquí presos de esta manera tan espectacular, porque lo que vemos aquí es un espectáculo de poder de parte del Estado. ¿Cómo quedan esos principios ante esta realidad? ¿Es posible todavía hablar de derechos humanos en este contexto o no?
Eso al volver de la pausa, usted está viendo Más Conscientes de ICN. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. ¿Listos para romper la rutina? Acompaña a Alex Tienda en un viaje sin filtros hacia los destinos más épicos del planeta. Desde metrópolis vibrantes y maravillas milenarias hasta rincones extremos que desafiarán tu imaginación. Conoce el mundo a través de su gente, sus secretos y paisajes que te robarán el aliento. Alex Tienda, de lunes a viernes, 4:30 de la tarde. Prepara tu equipaje, tu boleto a lo desconocido te espera solo por ICN. Una nueva conciencia. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido, la tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana hablamos con Luis Enrique Amaya, consultor internacional e investigador salvadoreño especializado en temas de seguridad ciudadana, y con Andrés Pavón, expresidente del Comité Hondureño de los Derechos Humanos y ex embajador de Honduras en Cuba. Analizamos los juicios políticos en El Salvador, los juicios políticos, juicios colectivos en El Salvador a miembros de las pandillas luego de las grandes capturas. Andrés, los derechos humanos es un concepto nuevo, ¿no? que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Ya se veía los derechos universales del hombre y todo que venía previamente, pero la concepción que conocemos, que fue importante durante la segunda mitad del siglo XX, surge después de la guerra. ¿Cómo queda esa, a nivel de principio, los derechos humanos en realidades como la de El Salvador, donde ya no hay principio de irretroactividad de la ley, donde no hay individualización de la pena en derecho penal, donde no hay en la práctica derecho a la defensa de los imputados? Sí, mire que ese es un tema interesante porque estamos hablando que los derechos humanos en el sentido plural, ¿va? No es el derecho humano, sino los derechos humanos. En el sentido plural son derechos de carácter universal, ese es un principio fundamental. Pero son utópicos, teniendo en cuenta que se busca a través de estos medios del debate de doctrinas de naturaleza jurídica, un estado ideal, un estado perfeccionista, o sea, un estado perfecto que nos pueda dar a todos por igualdad las mismas garantías. Lo que ha sucedido en América Latina es que la sociedad no ha caminado al ritmo de estas utopías. Y cuando digo que no ha caminado al ritmo de estas utopías, porque ellos, siendo sujetos de derecho, no cumplen estas obligaciones, o sea, no le respetan el derecho a usted. Aquel principio donde el derecho mío termina donde empieza el suyo, empezó a desaparecer en nuestra sociedad, y eso fue generando un rechazo a estas doctrinas y a estas filosofías de carácter universal que vienen precisamente a buscar la construcción de un Estado, como le decía yo, perfecto, ¿no?
En El Salvador, ¿qué está sucediendo? Bueno, en El Salvador pasa que aquello que le estorba en materia de normas del derecho positivo a la autoridad máxima, que en este caso es el presidente, que esté ejerciendo el control general de la sociedad, entonces lo que hace es legislar y crear leyes. Entonces la vuelve derechos positivos y las aplica de manera literal. Y podría alguien decir, no, está aplicando leyes que no existen. No, sí existen. Ellos las han creado. Entonces han creado un aparato, es lo que he logrado observar, que le responde a la política del Ejecutivo, un Congreso que puede legislar una ley de interés de la autoridad máxima, que en este caso está como dirigiendo y conduciendo este proceso de seguridad general. Entonces, los derechos humanos vuelven en El Salvador a ser una utopía. Una utopía porque, si bien ya lo es, pero ahora, por la involución que ha generado principios de carácter universal, que estaban en el marco del control constitucional. Que no surgen con la concepción de derechos humanos, porque el principio de irretroactividad no viene de la concepción de derechos humanos, es mucho más antiguo. Lo que hace la concepción de derechos humanos es volver los declaraciones, los vuelve pactos y los vuelve convenciones, pero que eran derechos que de hecho ya habían algunos de ellos existido como norma en el ejercicio de estas doctrinas en cada estado. Pero fueron evolucionando porque los derechos humanos son evolutivos. El derecho a la vida descansa sobre las normas que tiene el Estado para poder controlar a aquellos agresores contra este derecho. Y aquí es donde nos encontramos con la política de Bukele. Te dice Bukele, no, todo esto que hemos logrado someter a prisión y ahora están siendo sometidos a un juicio, estaban violentando el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la paz, al desarrollo, al trabajo, todos los efectos psicológicos que puede generar. Y uno entra entonces en una etapa de confrontación. Sí, está bien, pero estas personas tienen estos derechos. ¿Encontró el derecho, el concepto de derechos humanos, un límite práctico en El Salvador? Sí, es un tema interesante, como le vuelvo a repetir, pero es un acto en El Salvador en donde siempre lo seguiré viendo, que es la juventud, al final la que está siendo segmentada. Y esa segmentación de la juventud viene a provocar, si se quiere ver desde el punto de vista político e incluso ideológico, viene a provocar un segmento de marginalidad social que al final se constituye en el blanco de la política pública del presidente Bukele. Ahí ya no hay maras, dice Luis, estamos de acuerdo, ya no se ha vuelto a hablar de ese tipo de estructuras que tenían sometida a la población, pero no con un volumen de fuego o con una potencia de fuego que fuera capaz de confrontar a los funcionarios públicos, sino que bajo otros mecanismos de control territorial que entiendo que el Estado de El Salvador ha estado tratando de controlar esos territorios que ellos lo saturaron inicialmente para hacer estas capturas, pero habría que ver, el control de territorio pasa no solo porque la autoridad llegó, sino porque el Estado se hace visible, porque el Estado se siente. Si ese vacío que han dejado estas estructuras, el Estado tendrá en su momento que llenarlo, sino la reproducción de estos hechos, de los actores de estos hechos se van a seguir generando con menor capacidad, pero igual en el marco de la misma, con menor intensidad, pero en el marco de la misma, de los mismos resultados, con índices e indicadores menores, pero que van a seguirse dando muertes, van a seguirse dando homicidios, pero ya dicen, en El Salvador los homicidios son de 2.3 por cada 100.000 habitantes, que esa media es todavía mucho menor que la que tiene Europa, ¿no? Porque Europa anda como entre el 7 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero Cuba
que ahí lo tenemos cerquita en el Caribe, anda con 2.5 homicidios por cada 100.000 habitantes y no tiene esta política de encarcelamiento que actualmente tiene El Salvador. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que se pueden dar en algún tipo de modelos como el que nosotros tenemos y en el modelo cubano, por ejemplo, que en algún momento no se trae a la comparación en estos escenarios? Luis, todo este desarrollo, bueno, sabemos que la historia de El Salvador es una historia de traumas tras traumas, ¿no? La guerra, luego el tema de las pandillas, ¿no? El trauma pero ahora estamos viendo también, hay aquí hijos, padres, hermanos, amigos, también que están, pues, condenados ya, aparentemente algunos de ellos de por vida en ese proceso y todo. Todo esto con la promesa de sociedades, comunidades más pacíficas, comunidades más prósperas, comunidades con otras oportunidades de desarrollo. ¿Cómo está llevándose cómo se está cumpliendo con esta promesa que le ha hecho El Salvador también de que todo esto está ocurriendo para tener un Salvador más próspero? ¿Se está viendo esa prosperidad en El Salvador, ese desarrollo? A ver, a mí me parece que El Salvador en este momento está pasando por su etapa más, digamos, por su mejor etapa en términos de seguridad pública. Y quiero subrayar el apellido, digamos, seguridad pública. Creo que El Salvador, quien no reconozca esto, básicamente tiene los ojos cerrados o los tiene abiertos, pero sesgados por alguna razón ideológica o de otro orden, ¿verdad? Es el momento mejor que ha pasado el país en los últimos años desde el punto de vista de la seguridad pública. La prueba de ello está en todas las encuestas que se hacen por parte de distintas casas encuestadoras, centros de estudio e investigación, que además no son afines al gobierno del presidente Bukele. O sea que no están ahí para cantar sus coros, digamos, ¿verdad? Y para tirarle flores. Son centros independientes y serios que reconocen y que logran captar la opinión pública y cómo la gente reconoce que este es un momento muy importante en el que la seguridad pública, repito, pasa por su mejor momento. Y que todos están deseando, además, que esto no constituya un momento puntual, sino que permanezca a lo largo del tiempo, ¿verdad? Ahora bien, esta es una realidad, ¿verdad? Repito, quien no lo reconozca o quiera minimizarlo, creo que tiene o los ojos cerrados o sesgados por algún interés. Pero hay otras, digamos, hay otros elementos a considerar. Por ejemplo, una cosa es la seguridad pública y otra cosa es la seguridad jurídica, ¿verdad? Y yo creo que la seguridad jurídica no está garantizada en El Salvador en este momento para todos aquellos que tienen que atravesar un proceso judicial, ¿verdad? Repito, más que leyes o que normas, lo que prima en este momento es la autoridad. Más que el principio de legalidad, es el principio de autoridad, que además tiene una personificación en la figura del presidente Bukele. Vean ustedes, por ejemplo, lo que uno de los hermanos del presidente nos informa, nos comunica a través de redes sociales, que es que existe un grupo independiente, dice él, que se está dedicando a analizar caso por caso todas las personas detenidas en el marco del régimen de excepción. Sepan ustedes que de los capturados, el gobierno reconoce haber liberado a 8.000 personas, ¿verdad? 8.000 personas en distintos tiempos, ¿verdad? Es decir, que algunos de ellos se tuvieron que pasar meses, probablemente años, porque el régimen de excepción ya tiene 4 años, ¿verdad? Meses, sin duda, años posiblemente, en prisión, y luego el Estado reconoce que no habían razones y quedan libres. Bueno, y uno se pregunta, y en estos casos, ¿dónde está el resarcimiento de daños? ¿Cómo el Estado, digamos, resarce un daño causado de esta naturaleza? Esto no está claro.
Bueno, lo que anuncia el hermano del presidente es que él y la esposa del presidente, que es la primera dama, supuestamente con un equipo de personas vinculadas al ramo de seguridad pública, están analizando caso por caso, para ellos, como grupo independiente, hacer posible la liberación de más inocentes. Bueno, eso no, ¿y este grupo en qué marco legal está funcionando? ¿Cuáles son las guías, los protocolos con los cuales funciona? No, es el hermano del presidente, ¿verdad? Y la esposa del presidente. Entonces, repito, el principio de autoridad que una vez más está personificado en la figura del presidente, tiene ahora una extensión que va mucho más allá del órgano ejecutivo o del poder ejecutivo y, digamos, llega a tocar a los demás órganos de Estado. Esta concentración de poder, repito, ha hecho esto. Bueno, les pongo el ejemplo del cambio constitucional. Varios artículos de la Constitución nuestra no permiten la reelección continua. Un grupo de magistrados elegidos de una manera muy extraña por parte de los diputados oficialistas, es decir, afines al presidente Bukele, ya hicieron una nueva interpretación de la Constitución, en donde ellos dicen que sí se puede la reelección continua, ¿verdad? Y que además es indefinida ahora. O sea que no solamente se puede la reelección continua, algo que no se podía de forma discontinua, es decir, había que dejar pasar por lo menos un periodo. Ahora se puede la reelección continua y además es indefinida. Bueno, y estos cambios legales, en este caso constitucionales, ¿cómo se han discutido? ¿Cómo se han analizado por parte del Parlamento salvadoreño? No hay discusión, no hay. Básicamente se hace esto. Entonces díganme ustedes, ¿qué valor tiene ahora la Constitución? ¿Qué valor tiene la ley? ¿Qué valor tienen los principios legales? Me parece que un valor bastante secundario con respecto al principio de autoridad, que una vez más personifica la figura del presidente Bukele y su grupo familiar. Vámonos a la pausa. Al regresar, ¿se puede desarrollar un país sin seguridad jurídica? ¿No? Cuando las leyes dependen de la voluntad de una persona o su grupo más cercano, cambiar, trastocar, mover, transformar cualquier legislación que quiera. Eso al volver de la pausa, usted está viendo Más Conscientes de ICN. Si a tu hijo le da dolor de huesos, o tu niña no tiene hambre y pierde peso, si pasan de dilatada o si sufren de fiebre repentina, si notas que les crece la pancita, o si sufren dolor de cabecita, para prevenir que sea algo peor, lo mejor es correr al doctor. Esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el cuarto año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas.
Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos analizando el tema de los juicios colectivos en El Salvador. Al final, y nos decía don Andrés Pavón aquí conversando en el interín de los comerciales, al final lo que demuestra un poco es que esas instituciones que estaban también destinadas a cuidar de la población fracasaron en El Salvador al no poder garantizar los procesos en su momento, no poder garantizar la investigación criminal, que zonas de los territorios estuvieran realmente bajo el control de estructuras criminales, y ese fracaso que se dio en este momento es lo que estamos viendo ahora llevarse de esta manera. La seguridad jurídica ha sido y es siempre uno de los pilares del desarrollo de las sociedades. Si usted va a invertir dinero, usted quiere que en esa inversión haya cierta seguridad de que no va a venir próximo presidente y va a quitarle su propiedad, va a destruir la inversión, o si usted va a comprar una casa, que no va a venir luego el Estado y le va a quitar la casa, ¿no? Todos esos conceptos. ¿Es posible tener, es posible vivir sin seguridad jurídica en una sociedad? Mire, es complejo, es casi imposible, ¿verdad? O sea, es imposible porque nuestras sociedades se mueven en un mercado global. Hay inversión, esa inversión genera empleo, ese empleo genera un trabajo que le permite a usted acceder a otros derechos, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, porque usted puede pagárselo. Entonces, cuando las sociedades logran alcanzar ese éxito, son sociedades seguras. Porque yo sigo partiendo que los índices de violencia muchas veces no vienen a garantizarle a usted esa seguridad jurídica que necesita una sociedad de mercado como la nuestra. Pues yo le comentaba el caso de Cuba, por ejemplo, 2.5 homicidios por cada 6.000 habitantes. Menor que El Salvador. Menor que El Salvador. Pero en términos de garantizar la seguridad jurídica para la inversión, creo que hasta ahora empiezan ellos a modificar sus políticas públicas en materia económica. El otro país que tenemos es Nicaragua, ¿verdad? Que tiene 6 homicidios, creo, por ahora, por cada 100.000 habitantes, pero Nicaragua también nos genera indicadores que muchas veces están mejor que Honduras, indicadores que compiten con las políticas económicas de El Salvador. Yo le quería leer algo. Fíjese que en su momento Henry Kissinger dijo con relación a la guerra de Vietnam: un ejército pierde si no gana, una guerrilla gana si no pierde. Y luego lo explica, ¿verdad? El ejército regular necesita una victoria clara y contundente para justificar su posición, recursos y control territorial. Es lo que precisamente podríamos ver en El Salvador, si está logrando tener estos recursos necesarios para poder tener ese control territorial y demostrar claramente que tiene una victoria. ¿Y cómo lo está logrando? ¿O cuál es la impresión que nos está generando? Capturaron de manera masiva. Y ahora, si individualizan la pena, el 60% de esas personas va para afuera. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, hay que ir de manera involutiva con estos derechos de la individualización, de la presunción de inocencia, porque si se asumen como tal, como garantías propias en el Estado salvadoreño, la mitad de ellos, o quizás más... porque en la práctica el Estado no tiene la capacidad de probar la individualización del delito, no tiene la capacidad. Exactamente, pero el mismo Kissinger decía, ¿va? La guerrilla, al ser una fuerza asimétrica más pequeña, su supervivencia misma es una forma de avance. Si logra mantenerse activa, prolongar el conflicto y evitar su destrucción, garantiza una victoria. Entonces, cuando usted dice, no, en El Salvador hay 2% de homicidios, significa que la victoria total y absoluta no la ha alcanzado el presidente Nayib Bukele. Entonces, ¿qué es lo que podría darle a la institucionalidad en el marco de la investigación criminal? Que el 2% puede llegar a controlar la impunidad. Pero ¿qué pasó con la impunidad anterior? Pasó archivo,
se empapeló, se desconoció, se sepultó y empezamos de nuevo a tratar el tema de la impunidad ya con un 2%, no con el 60% de homicidios que teníamos anteriormente. Fíjese, Andrés, que yo le voy a llevar su argumento a otro nivel, porque creo que compararlo ya por nivel de homicidio no necesariamente es la medida correcta, porque hay homicidios también por cuestiones de derechos, delitos comunes, hay homicidios por venganza, alguien que se calentó en una fiesta y sacó un martillo, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Yo creo que las causas que provocaron las pandillas son las que van a determinar si se logra o no se logra esa victoria, ¿no? Y esas causas vienen a la pregunta que conversábamos anteriormente, ¿no? ¿Qué está cumpliéndose? ¿Hay desarrollo con esta paz? ¿Hay posibilidades de que El Salvador despegue, como en algún momento han querido vender también, hacia un nuevo Singapur en la región, una atracción de inversión y todo? Eso es lo que va a medir al final. Pero fíjese que ahí hay un detalle interesante, Oscar, que también habría que valorarlo como éxito de este combate que tiene Bukele contra las maras y pandillas. Ya no hay estructuras organizadas. Como bien lo decía Luis, ahora lo que hay son mareros, pero ya no hay una mara como estructura organizada. Ese éxito ya lo tienen. Y uno se pregunta, pero también... Pero hay que ver si las condiciones que provocaron la estructuración de esas maras ya desapareció. Efectivamente. Luis, muchos en la región y aquí en Honduras no faltan las voces que se prometen ser los Bukeles tropicalizados, ¿no? De Honduras o de Ecuador o de Colombia o lo que sea, ¿no? ¿Es replicable ese modelo que ustedes han visto en El Salvador? ¿Es posible hacer un copy-paste en Honduras y pensar, bueno, si eso funciona en El Salvador, va a funcionar aquí también en Honduras? Pues si se cumplen ciertas condiciones, me imagino que alguna adaptación puede haber. Para mí la condición más importante es la concentración del poder. Es decir, lo que yo le preguntaría a la sociedad hondureña es si ya identificaron a qué persona, a qué individuo le van a dar todo el poder. Si no lo han identificado, entonces todavía no lo tienen claro, ¿verdad? En el caso salvadoreño no es que se haya identificado al presidente, él lo tomó y lo tomó sobre la base de una estrategia comunicacional muy importante, ¿verdad? Un control de la narrativa y un convencimiento a la población sobre la importancia de que él tuviese todo el poder. Y cuando digo todo el poder es no solamente estar en el Ejecutivo ahora mismo, ya por el tiempo que él quiera, ¿verdad? Algunos dicen que es siempre posible que la sociedad no vote por el presidente Bukele. Sí, bueno, pero yo no me imagino a una persona, como suele decirse, que busca todo el poder para luego entregarlo, ¿verdad? Es raro, ¿no? En cualquier caso, no solamente el Ejecutivo, sino que le den de los 84 diputados que había antes y que él redujo a 60, o sea, el presidente Bukele le ha dado vuelta al Estado salvadoreño. Redujo el número de diputados, redujo el número de alcaldías, modificó el mapa administrativo, político-administrativo del país, ha modificado la forma en la que se contarán los votos en las próximas elecciones. Antes se manejaba un sistema por residuos, ahora será uno por cocientes. Entonces, el presidente le ha dado vuelta a la estructura, digamos, del Estado salvadoreño, en términos electorales, en términos territoriales, en términos, en fin, de la distribución del poder. Bueno, sería importante además que se identifique no solamente quién será el presidente, por hablar del caso hondureño, sino cuál va a ser el partido político que va a apoyar al presidente y al cual habrá que darle. Ahora tenemos 60 diputados, el presidente tiene 56, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la estructura parlamentaria que le va a permitir a una persona en Honduras tener mayoría no solamente simple, sino calificada y poder modificar las leyes como le parezca? Recuerden ustedes que gracias a eso es que el actual Parlamento modificó la forma en la que se debía modificar la Constitución, ¿verdad? La Constitución de la República anteriormente necesitaba una legislatura que hiciera el cambio y la siguiente legislatura lo ratificara.
Ahora se pueden hacer los cambios en la misma legislatura, de manera que usted puede cambiar la Constitución en un mismo día, haciendo la propuesta en la mañana y ratificándola en la tarde, por parte de la misma asamblea. Vaya, ¿cómo se va a organizar el Estado hondureño para darle todos los diputados que él requiera para tener mayoría absoluta en el Congreso? ¿Cómo se le va a permitir a esta persona, en el caso de Honduras, que además pueda poner los magistrados constitucionales en la Corte de Justicia, es decir, en el órgano judicial que él necesite, ¿verdad? ¿Cómo le van a permitir a la persona que elijan en Honduras, con esta lógica, que además jubile a todos los jueces, ¿verdad?, mayores de 60 años que de algún modo no están funcionando para el régimen, y entonces puedan ubicarse jueces que sí contribuyan a la iniciativa del presidente? Es decir, ¿quién va a ser la persona a la que se le va a dar todo el poder? Esa es la pregunta. Claro. Gracias a eso es que el presidente ha podido construir una cárcel como el Secot en un tiempo récord, una cárcel enorme, pero que no sabemos cuánto costó, quién la construyó. Ese presupuesto, con un Congreso que no sabemos de cuánto es, pero suponemos que es de millones de dólares, ese presupuesto en un Congreso anterior hubiera pasado discutiendo la posibilidad de aprobar ese presupuesto, ¿verdad? En un parlamento se habría invertido meses, probablemente años, en discutir si se debía o no se debía aprobar ese presupuesto para un órgano ejecutivo. De ese modo, quizás no se hubiera construido nunca. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces la pregunta es, ¿les interesa el modelo? Bueno, ya decidieron a quién le van a dar todo el poder. Está bien claro, Luis, y bueno, vámonos a una pausa. Queda como elección entonces cuando usted escuche ahí a un candidato o candidato aspirante prometiendo ser Bukele, pregúntese entonces, ¿quiero yo darle todo el poder a esta persona para los próximos 30 años? Vámonos a la pausa, ya regresamos. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Hay hogares que hoy necesitan una nueva oportunidad. Y con cada nueva vivienda comienza una nueva historia. Hoy, tú puedes ser parte de ese cambio. Corre en la Tegra por Test Run y ayúdanos a cambiar realidades. Inscríbete ya, corremos hoy, construimos mañana. Nos vemos este 6 de septiembre en San Pedro Sula, en la planta de Tegra. Tu salud empieza en cómo te cuidas y cómo te sientes todos los días. Dr. Talks, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por ICN. Bueno, muchas formas, hay mucha la discusión alrededor de qué, ¿no? Cómo funciona el modelo Bukele, si es replicable, no es replicable. Luis nos ha dado realmente un panorama muy claro de cómo funciona el modelo Bukele. Dependerá de nosotros y nuestras circunstancias si lo tomamos o no lo tomamos, pero hay que también indicar que hay cosas que sí funcionan, ¿no? Hasta el momento nadie ha podido o había podido dar una solución por
buena o mala que fuera, al tema de las pandillas, y eso es algo que está funcionando en El Salvador. Don Andrés, ¿qué debe de tomar Honduras de la experiencia de El Salvador? Ver que sí ha funcionado y traer a nuestro país también y decir, bueno, esto es importante replicarlo, porque si está funcionando algo, hay que ver por qué está funcionando y ver cómo se puede adaptar sin que eso signifique que vamos a darle a los buquelitos hondureños todo el poder para los próximos 30 años. Y, o sea, lo que usted dice es que no debe de aparecer un candidato sacando una fotografía de Bukele en una lámina de PVC y se anda vendiendo publicitariamente. Caminando con él por las calles de Tegucigalpa, sí. Por las calles de Tegucigalpa. Es alguien que no entiende lo que está pasando en El Salvador y no entiende Honduras tampoco. Y entonces está vendiendo la imagen de Bukele, pero no está vendiendo el programa, no está vendiendo el proyecto, quizás no está vendiéndonos el carácter, ¿verdad?, que debe de tener esa persona que va a concentrar el poder. Pero concentrar el poder en Honduras es de altísimo riesgo, ¿va? De eso tenemos que tener claro. Pero ¿tiene Honduras la institucionalidad y las estructuras operativas para poder reducir el crimen? Sí las tiene. Lo que tenemos que copiarle, no copiarle, sino que tenemos que hacerlo, como lo hizo el presidente Bukele, es cortarle los dedos y las uñas a aquellos que generan toda una burocracia para poder saturar un barrio y en esa saturación del barrio detener pues a los que están cometiendo los horrendos crímenes que ahí se están generando, o cortarle los dedos a aquellos que tienen el control de la seguridad en cada punto de taxi donde se está generando la extorsión. ¿Por qué está sucediendo la extorsión? ¿Por qué están sucediendo estos crímenes? Porque la institucionalidad, en el caso particular de Honduras, está vinculada también a la estructura criminal. Y eso pues le cuesta a un presidente de la República asumir el control, bien sea porque la legislación no se lo permite, pero debería de crear las condiciones legislativas que le puedan a él generar un gobierno ejecutivo más reactivo frente a la realidad que estamos viviendo con el crimen. Eso se puede hacer, perfectamente se puede hacer, que el presidente de la República sea capaz de cortarle los tentáculos a los funcionarios públicos que están ligados al crimen organizado, a los políticos que en su trabajo se vinculan financieramente con el crimen organizado. Creo que eso lo puede hacer un presidente de la República que asuma con carácter y responsabilidad su acción ejecutiva. Eso es posible hacerlo. Yo estoy totalmente seguro que lo podríamos hacer. Entonces, ¿qué hizo Bukele al final? Me parece, me da la impresión, porque no quiero caer de ignorante, porque no conozco a profundidad, pero me da a entender que fue creando una cultura de respeto a su función ejecutiva, de respeto y de confianza a su acción orientada a combatir el crimen, y paralelo a eso fue creando toda una infraestructura como este SECOPES que le llaman, ¿no? Capaz de poder recluir a todos aquellos que estaban causándole miedo a la población, pero hizo algo más. Para vender su programa, inicialmente pienso que lo hacía para su misma gente, para su mismo país, los exhibía públicamente, pero después eso se irradió a otros países de América Latina que han visto en el plan Bukele el éxito para poder combatir el crimen. Yo creo que eso lo podemos hacer nosotros perfectamente bien, solo que hay que asumir con carácter, ¿verdad? Contemple esa capacidad que debe de tener un presidente para asumir esos poderes. Esos poderes en un país tan complicado como el de Honduras, en donde usted mira que por hacer una reforma tenemos que pasar una cantidad de valladares que al final se construyen en un obstáculo significativo que viene a favorecer las estructuras del crimen, pero que institucionalmente esas estructuras del crimen también favorecen la institucionalidad de este país. Al final la advertencia también va a las autoridades políticas que entorpecen por intereses particulares el proceso correcto de desarrollo que tiene que tener un país. Vámonos a la última pausa, de una pausa más. Al regresar, Luis, te voy a pedir que nos hables desde El Salvador también, diciéndonos
qué es aquello que sí deberíamos prestar atención y copiar de lo que está ocurriendo en el hermano país para mejorar también nuestro país, que es al final lo que todos queremos. Ya regresamos, usted está viendo Más Conscientes de ICN. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Nos acompaña desde El Salvador Luis Amaya, consultor internacional e investigador salvadoreño en temas de seguridad ciudadana. Luis, te toca cerrar el programa. Te agradezco la compañía esta mañana también aquí para poder ayudarnos a entender todo esto. Comenzamos este programa hablando de estos juicios políticos. Hemos concluido que es la última etapa de un proceso sumamente complejo de una sociedad que tampoco sabía qué hacer con el tema de las pandillas y el control territorial de estas organizaciones criminales en el país. Y esta es como es la solución que se ha encontrado, para bien o para mal. La historia dirá las consecuencias que esto trae. ¿Qué debemos prestar atención a los hondureños? ¿Qué debemos copiar desde las autoridades de la sociedad? ¿Que sí crees tú que es algo que debe de replicarse de este modelo de El Salvador? Bueno, en primer lugar, yo pienso que quien plantee soluciones simplistas se está equivocando. O sea, el problema no es fácil, es complejo, y para cada decisión hay un, como suele decirse en el análisis de política pública de cuño anglosajón, hay un trade-off, ¿verdad? Es decir, siempre hay algo que se obtiene y algo que se pierde con cada decisión de política pública que se toma. Entonces, por ejemplo, yo sí creo que una de las cosas a las que hay que prestarle atención es a la conexión que hay entre la cárcel y la calle. Es decir, hay que controlar mucho mejor el acceso, digamos, en general a los centros penitenciarios y toda la comunicación que pueda haber entre la cárcel y la calle, que funcionan usualmente como un binomio, ¿verdad? Un binomio que se retroalimenta y se coordina, digamos, ¿verdad? Claro, repito, en cada decisión hay un riesgo, ¿verdad? Hay un precio, sí. Por ejemplo, en el caso de esto mismo que estoy mencionando, solo para no soltar la idea y desarrollarlo un poquito más, vean ustedes, yo pienso que hay que limitar mucho el contacto que hay entre la cárcel y la calle, ¿verdad? Las comunicaciones en general. Pero vaya, en el caso de El Salvador, y esto es algo que no inició con el presidente Bukele, sino que inició con una medida tomada años atrás, que se llamaron medidas extraordinarias de seguridad, iniciadas en el año 2016.
se fue limitando mucho este contacto, pero llegó al extremo en el cual se ha impedido el acceso a familiares y abogados defensores. De modo tal que los privados de libertad no tienen acceso no solamente a compañeros del crimen, voy a decir, ¿verdad? A socios del delito, sino que también han perdido acceso a familiares y a abogados defensores. Luis, tengo que cortarte ya porque se nos acabó el tiempo, se nos ha acabado ya el tiempo. Muchas gracias por haber acompañado esta conversación. Estaremos pendientes también de lo que está pasando en El Salvador y de este tema que tampoco concluye aquí, va a seguir desarrollando. Gracias, Luis, por habernos acompañado. Con el mayor gusto. Gracias Andrés, por habernos acompañado también y gracias a usted por haber estado con nosotros. Yo soy Oscar Estrada, nos vemos la próxima semana a 7:30 de la mañana aquí en los estudios de ICN. En Más Conscientes, quédese porque inmediatamente después de los comerciales ya están los doctores aquí preparándose para Doctor Talks. Así que usted continúe con ICN. Feliz fin de semana.